El sistema de justicia penal acusatorio y oral en México, establecido por la Reforma Constitucional de 2008 y reglamentado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ha introducido una serie de cambios sustanciales en el ámbito de la justicia penal, con el objetivo de garantizar la transparencia, la imparcialidad y los derechos humanos de los imputados. En este nuevo sistema, la etapa intermedia ocupa un papel fundamental. Esta etapa se erige como un espacio procesal que busca depurar los elementos que serán presentados en juicio oral, asegurando que solo los hechos y las pruebas relevantes lleguen ante el juez de juicio. La etapa intermedia es la fase procesal que sigue a la investigación formal y precede al juicio oral, donde el Ministerio Público presenta su escrito de acusación. Esta fase tiene la función de preparar el juicio, asegurando que las pruebas sean pertinentes, útiles y legales, y que las cuestiones procesales sean resueltas antes de que el juicio oral comience. Según el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta etapa tiene una doble finalidad. Primero, depurar el caso, y segundo, resolver los obstáculos procesales que podrían impedir la continuación del proceso. En ella, tanto la defensa como la acusación tienen la oportunidad de presentar sus argumentos y realizar ajustes al contenido del caso. En el contexto del nuevo sistema acusatorio, la etapa intermedia se caracteriza por su oralidad y su contradicción, principios que buscan que todas las partes en el proceso puedan interactuar directamente y de manera pública, transparentando el proceso judicial ante las partes involucradas. A través de esta fase, se promueve la exclusión de pruebas innecesarias, y el juez tiene la responsabilidad de decidir si se admite o se rechaza evidencia, garantizando que las pruebas sean claras, pertinentes y útiles para esclarecer los hechos del caso. Uno de los elementos fundamentales de la etapa intermedia es la resolución de excepciones procesales. En caso de que la defensa o la acusación detecten vicios procesales o irregularidades que impidan el avance del proceso, deberán ser resueltas en esta fase. Esto incluye la nulidad de actuaciones o la falta de pruebas suficientes para proceder con el juicio oral. De esta forma, se evita que casos deficientemente sustentados lleguen a juicio oral, contribuyendo a una administración más eficiente de la justicia. Una de las piezas clave de la etapa intermedia es el escrito de acusación, que constituye el primer acto formal del Ministerio Público para llevar a juicio a una persona imputada. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, el escrito de acusación debe contener una descripción precisa de los hechos, las pruebas que sustentan la acusación, la calificación jurídica del delito y la pena solicitada. El escrito, por tanto, no solo formaliza la intención del Ministerio Público de proceder contra el imputado, sino que también proporciona al imputado y a su defensa un marco claro de los hechos que se les imputan y las pruebas que serán evaluadas en el juicio. El escrito de acusación tiene un valor crucial para garantizar que el acusado pueda ejercer su derecho de defensa de manera plena. En este sentido, la etapa intermedia otorga a la defensa la oportunidad de revisar el escrito, formular observaciones y pedir la exclusión de pruebas que consideren ilegales o irrelevantes para el caso. Este procedimiento garantiza que no solo se presenten hechos, sino que estos estén sustentados por evidencia válida y que las partes puedan cuestionarla, promoviendo la justicia y evitando condenas erróneas. El juicio oral. Una vez que se han depurado los hechos y las pruebas, el juez de control, en base a lo discutido en la etapa intermedia, puede proceder a dar paso al juicio oral. En esta fase, el juez tendrá que valorar las pruebas presentadas y dictar una sentencia. Si alguna de las pruebas fue excluida en la etapa intermedia por ser irrelevante o ilícita, este hecho debe ser resuelto en el juicio oral. El juicio oral se caracteriza por su carácter público, contradictorio, y las pruebas se presentan en vivo y en directo, lo que permite que el juez, el fiscal y la defensa tengan una visión más clara y real de la evidencia presentada. Cabe destacar que en el sistema acusatorio mexicano, la etapa intermedia contribuye directamente a que el juicio oral se realice de manera más ágil y transparente. Esto es posible gracias a que se han depurado los hechos controvertidos y se han excluido aquellas pruebas que no tienen valor probatorio,
permitiendo que el juicio oral se enfoque en los aspectos relevantes del caso. La etapa intermedia y el principio de imparcialidad. Uno de los principales objetivos de la etapa intermedia es garantizar que el juicio oral se celebre bajo principios de imparcialidad. En esta fase, el juez de control, quien se encarga de resolver las cuestiones procesales, debe actuar como un árbitro imparcial. Si bien el juez no debe adelantarse al juicio oral, sí tiene la responsabilidad de asegurarse de que el proceso penal se desarrolle conforme a las normas, excluyendo las pruebas ilícitas o irrelevantes y resolviendo las excepciones procesales que pudieran surgir. De esta forma, la imparcialidad no solo se preserva en el juicio oral, sino también a lo largo de todo el proceso penal. Para finalizar, la etapa intermedia del sistema de justicia penal acusatorio y oral mexicano es una pieza fundamental dentro del proceso penal, ya que permite depurar los elementos del caso antes de que lleguen al juicio oral. Este espacio procesal promueve la transparencia, la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos de los imputados. A través del escrito de acusación, se formaliza la acusación, se establece el marco probatorio y se garantiza que el juicio oral se celebre de manera eficiente y justa. Aunque en la práctica puedan surgir algunas tensiones entre el modelo escrito y la oralidad, la etapa intermedia cumple con la función primordial de depurar el caso, lo que permite un juicio más claro y sin irregularidades, reafirmando el compromiso del sistema judicial mexicano con la justicia y los derechos de todas las partes involucradas. Principal utilidad e importancia de la etapa intermedia en el sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro país. La principal utilidad e importancia de la etapa intermedia en el sistema de justicia penal acusatorio y oral radica en su función de depuración del caso antes del juicio oral. En esta fase, se establece el marco procesal en el que se verifican y validan los hechos que se van a debatir, las pruebas que serán admitidas, y los obstáculos procesales que pudieran surgir. Este procedimiento garantiza que el juicio oral se enfoque exclusivamente en los aspectos relevantes del caso, eliminando pruebas que no sean pertinentes, útiles o legales. Además, otorga a las partes la oportunidad de conocer la acusación formal, ofrecer elementos de defensa y asegurar que el juicio se realice de manera justa y equitativa. Otra opción para hacer un correcto filtrado de los medios de prueba sin considerar la audiencia intermedia. Una opción para filtrar los medios de prueba sin depender completamente de la audiencia intermedia podría ser la audiencia preliminar o una fase temprana en la investigación donde las partes, Ministerio Público y Defensa presenten las pruebas ante un juez, quien podría decidir su relevancia, legalidad y pertinencia. A través de esta audiencia preliminar, se podría hacer un análisis inicial de los medios de prueba antes de que se formalice el juicio oral. Otra alternativa sería implementar un proceso de análisis de pruebas durante la investigación, en el cual se definan los límites y las pruebas sean revisadas más rigurosamente por los jueces de control a medida que se van obteniendo. Esto permitiría filtrar las pruebas con más eficiencia sin esperar a la etapa intermedia. ¿Cómo puede mejorar el desarrollo de la etapa intermedia, considerando sus dos fases, la escrita y oral? El desarrollo de la etapa intermedia podría mejorarse integrando y optimizando tanto su fase escrita como oral. Para la fase escrita, sería importante fortalecer el análisis y la claridad en la redacción de los escritos de acusación y de defensa, garantizando que las pruebas sean presentadas de forma precisa y detallada, sin ambigüedades. El uso de tecnología podría agilizar la entrega y el acceso a estos documentos, asegurando una mayor transparencia. En cuanto a la fase oral, se podría mejorar la preparación de las audiencias mediante una mejor capacitación de los jueces y abogados en los procedimientos orales, asegurando que se mantenga el control sobre el proceso y que las pruebas sean evaluadas de manera justa. Además, se podría promover un mayor uso de plataformas tecnológicas que faciliten la transmisión de la audiencia en tiempo real, permitiendo un seguimiento más accesible de los procedimientos y reduciendo la posibilidad de dilación en el proceso. De esta forma,
se lograría una mayor integración entre las fases escrita y oral, optimizando la eficiencia y la transparencia del proceso.